no es cristiana, dice la Biblia que todo al fin y al cabo sale a la luz. Nosotros como hijos de Dios queremos que nuestras obras estén bajo la luz, Sí, que se vean, ¿no? Mientras el que no es cristiano o la persona que no conoce a Cristo siempre quiere hacer las cosas en oculto porque sí, sabe que está haciendo lo malo. Entonces inmediatamente comienzan a aborrecernos, comienzan a perseguirnos sí. dentro del trabajo, dentro de del vivir diario. Y ese es el vituperio de Cristo, porque nosotros no andamos como ellos. Y está la otra faceta de por qué sufrimos aflicciones por causa del Evangelio, es porque Dios prueba nuestra fe. En otras palabras, tenemos que explicar qué es fe. Sí, Fe es lo que tú crees que has recibido de parte de Dios, ¿no? No quiero dar toda una definición muy bíblica, sino vamos a ser más práctico ujú, en este momento, de que lo que ya tú sabes de parte de Dios lo pones en aplicación. ujú, En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, sí, y el oír es por la palabra de Dios. Pero muchas personas se olvidan que a pesar de que está ese versículo y que es verdadero y que qué bonito, la fe viene oyendo y cada vez que estamos oyendo las cosas de Dios, Dios nos insta fe en nuestro corazón. sí. Eso es cierto, haz esto. Pero allá en Santiago capítulo 1 y en el versículo 2 dice que nuestra fe va a ser probada. En otras palabras, ya oíste el mensaje que tienes que amar, que tienes que perdonar, que tienes que ser dadivoso, que tienes que ser paciente. Todas esas cosas que vienen a nuestra vida por vía de instrucción bíblica Sí. van a ser probadas para ver si solamente fuimos oidores, olvidadizos o si somos hacedores de la palabra. Viene la cuarta y más poderosa de todas, que es por entidades satánicas. Somos angustiados por... Exacto, por entidades satánicas podemos ver ejemplos tanto en el Antiguo Testamento Ujú, como en el Nuevo Testamento. Voy a comenzar con el Nuevo sí, Testamento. En Efesios capítulo 6 se nos habla que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas y huéspedes espirituales de maldad en regiones celestes. sí, Estas entidades están en contra de nosotros, ya que estamos nosotros en la luz, ellos van a hacer todo lo posible para detenernos del propósito por el cual Dios nos llamó a la tierra. sí, Dios nos llamó para hacer luz, para que nos podamos multiplicar, para que podamos llevar el evangelio sí, a las naciones. Porque si llevamos el evangelio a las naciones, Jesús dijo, yo no voy a venir hasta que este evangelio sea predicado a todas las naciones y a toda la gente, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por causa de las entidades satánicas, hay resistencia en contra de los hijos de Dios para que no podamos hacer la gran comisión ujú, de predicar el evangelio a toda criatura. También en el Antiguo Testamento vemos que Dios permitió que la entidad satánica viniera a trabajar en contra de la vida de Job. Job estaba bendecido con sus hijos, con todos sus animales, etcétera, su esposa, y de pronto, cuando se reúnen los hijos de Dios o los ángeles, y viene ujú, también Satanás a haber rondeado la tierra y se reúne en esta reunión, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ni otro como él sobre la faz de la tierra. Entonces Satanás le dice, sí, no hay otro como él porque tú lo tienes cercado. Pero si tú remueves la protección, él va a blasfemar tu nombre a tu sí, cara. Y entonces el Señor le dice a Satanás, ¿sabes qué? Bueno, ahí está él en tus manos. Haz todo lo que quieras con él, pero no lo puedes matar. Y vemos en el capítulo 1 como en un mismo día Job pierde todos sus hijos, pierde toda su capacidad de cómo tener dinero, que en aquel entonces eran los animales, los camellos, los bueyes, etcétera, sí, las vacas, ¿no? Que representaba la economía de aquel entonces. Lo perdió todo. Y él dijo, sea Dios bendito. Él nunca habló mal de Dios. ujú, En el capítulo 2 del mismo libro, el Señor
vuelven a tener una reunión ahí en el cielo los ángeles, viene Satanás, la misma historia, y le dice el Señor, bueno, ¿no has visto a mi siervo Job? Que hasta este momento retiene su integridad. Y el Satanás le dice, ¿sabes qué? Si tú le remueves todo, él va a blasfemar. Entonces, bueno, ahí está, dice el Señor. Y la Escritura dice que desde la cabeza hasta los pies, Satanás puso ampollas en todo el cuerpo de Job. Y estuvo padeciendo Sí. por tiempo con esta enfermedad. Entonces, esas cosas que vemos en la Escritura nos enseñan que si hay aflicciones por causa del pecado, por causa del Evangelio de Cristo, por causa de la ignorancia y por causa de entidades satánicas, tenemos la responsabilidad de saber cuál es la causa. Ujú. Porque si la causa es, por ejemplo, si yo peco y viene una consecuencia, no le puedo echar la culpa a Satanás, porque entonces viviría en mentira. Y vivir en mentira quiere decir que toda persona que esté cerca de mí y yo le diga, bueno, fue Satanás, corren el peligro de ser engañados como yo estoy siendo engañado, ¿no? Entonces, si categorizamos bien las aflicciones, Ujú. nos va a dar una capacidad de poder entender por qué y Ujú. entonces volver hacia el camino. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, Jeremías declara por el Espíritu Santo, paraos en vuestros caminos y mirad cuál es la senda antigua. Sí, muchas veces estamos en nuestros caminos y no necesariamente caminando el camino que Dios ya ha trazado para bendecirnos. Ujú. ¿Cuál es el camino de la bendición? Jeremías 29:11 dice, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Ya Dios ha trazado un camino perfecto para nosotros, pero no muchas veces nosotros vamos en ese camino, sino hacemos lo que está en Jeremías 6:16, en nuestros caminos. Y Dios nos dice, espérate, párate ahí y empieza a mirar Ujú. cuál es el camino en que debes de andar. Y ese es el camino antiguo, el camino de la santidad. Si venimos a hacer eso, Ujú. vamos a tener una vida donde vamos a poder entender, bueno, esto que me está pasando lo puedo clasificar que es un ataque genuino de entidades satánicas. Ujú. O este es un problema que me está sucediendo porque fui desobediente. O esto es un problema porque por ignorancia voluntaria, Ujú. aunque supe, Sí, no quise, sí. y etcétera, etcétera. Eh, Nos quedan unos cuantos minutos. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. San Juan 16:33. Para concluir, algo que tengas que agregar a esto de la aflicción, Pastor Enrique. Bueno, quiero agregarles que lo importante es que no se deje engañar. Hay Ujú. muchos lugares que están ahora enseñando pare de sufrir. Qué bonito, todo el mundo no quisiera sufrir, Claro, claro. pero las aflicciones van a estar siempre presentes. La escritura dice, estas cosas os he hablado en San Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En Ujú. el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras tengamos eso como perspectiva, que Jesús venció al mundo, venció al pecado, venció la maldad, venció todo. Lo, lo que Él nos recomienda primero es, en mí puedes tener paz. Aunque vas a tener aflicción, la aflicción siempre van a estar presentes por las 4 causas que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Pero confiad, yo he vencido. Si desobedeciste tú, puedes ser perdonado. Si lo hiciste por ignorancia voluntaria, puedes ser perdonado. Ujú. Involuntaria, puedes ser corregido. Si se está sufriendo por causa del Evangelio, dice que esto es digno en el libro de Pedro, porque ya Dios trazó nuestras pisadas para que pasáramos por el sufrimiento, porque en el sufrimiento, en la aflicción, podemos madurar en las cosas espirituales. Y si estamos siendo afligidos por entidades satánicas, nosotros podemos resistir en el nombre de Jesús y con la sangre del Cordero, pero entendiendo que Dios es el que nos va a dar la victoria, utilizando las armas de nuestras milicias, como dice 2 de Corintios, y las armas de nuestras milicias
es el escudo de fe, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, el Sí. cinto de la verdad, la coraza de justicia y las sandalias del Evangelio. Wow.